Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso momento. El estar aquí ante ustedes nuevamente presentándome es con la intención de que usted tenga como propósito el Evangelio de Dios para salvación a las almas, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Para informarle a usted que Cristo muy pronto vendrá por una iglesia, que Cristo se acerca a pasos agigantados, que no tenemos que estar durmiendo como dice la Escritura. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No se sabe si viene por la mañana, no se sabe si viene por la tarde, no se sabe si viene por la noche. Estás velando, iglesia. ¿Cómo estás tú? De eso se trata este precioso momento. Mi nombre es César Sandoval de aquí de Honduras y vengo a decirle que en esta tarde, en este precioso momento, vengo a informarle las maravillas de Dios que Él hace a través de nuestras vidas, que Él hace a través del Evangelio de Dios, de la Biblia, que Él hace a través de las Escrituras, que Él hace a través de la visión, de la revelación, que Él hace a través de nuestra vida. En este precioso momento voy a comenzarle a informar la experiencia que el Señor me ha mostrado el 21 de junio del año 2021. Es una experiencia nunca antes vista, nunca antes me la esperaba, una experiencia que el Señor venía hablando anteriormente a mi vida y decía: te voy a mostrar una experiencia cual nunca la has vivido, te voy a mostrar una experiencia que va a ser en los últimos tiempos, una experiencia que va a informar a la iglesia cómo está la iglesia en sí, una experiencia que en este momento va a dar mucho que hablar. Y esta experiencia que te voy a mostrar, espérala. Me decía a través de un mensaje de profecía, a través de los hermanos de la iglesia, me informaba y yo pues ahí quedito, no decía nada, solamente esperaba aquella experiencia en la cual el Señor había hablado a mi vida anteriormente. Y el 21 de junio del año 2021, el Señor comenzó a tratar conmigo a las 4:30 de la madrugada. Yo recuerdo que ese momento fue tan crítico en mi vida. Yo recuerdo que cuando yo comencé a orar en el cuarto de la casa, comencé a orar aquí y comienzo a ver lo espiritual. El Señor me comenzaba a mostrar lo espiritual y fue algo tan fuerte que lo intenso comenzaba a verse. Comencé a ver algo muy intenso en lo espiritual, que en mi vida comenzó a estar muy entristecido. Comencé a ver que en lo espiritual algo muy hermoso, algo muy resplandeciente venía. Comenzaba a ver en lo espiritual aquello tan hermoso que resplandecía y se acercaba a pasos agigantados, y yo miraba aquella multitud que estaba alrededor, y comenzaba a observar aquello tan hermoso y decía: qué hermoso es la contemplación de Dios. ¿Y quién será el que viene? Pues se acercaba alguien que venía ahí y estaba ahí al frente mío y me dice: vamos, porque te voy a mostrar un misterio cual es raro, se lo he mostrado a personas. Vamos, porque este es un mensaje de los últimos tiempos en el cual te lo voy a mostrar a ti. Te lo muestro por misericordia, te lo muestro porque veo que tu corazón, decía el Señor, es hacia mí, oh Santo. Y en aquel momento comenzaba a observar la majestad del Señor, y de un momento a otro, algo así como un relámpago aconteció muy ligero, aquello en la cual yo podía ver que no estábamos más en aquel lugar lleno de eh, majestad y gloria, sino comencé a ver que estábamos en otro lugar, cual nunca lo he visto. No es el reino de los cielos, no es el infierno, aquel lugar es otro lugar. Y le preguntaba al Señor: ¿dónde estamos? Y él decía: espera y calla, y no me decía más. Y comenzamos a movernos en unos senderos que estaban en aquel lugar, en unos caminitos pequeños, a movernos, y comenzamos a caminar, y aquel lugar era como una ciudad, era inmenso, era como un valle inmenso aquel lugar, y comenzábamos a movernos en aquellos caminos que estaban en ese lugar. Aquel camino estaba como un poco pedregoso, un poco
como de tierra a la vez, y comenzaba a observar alrededor. Eso es algo inmenso, ese lugar. Y yo le preguntaba al Señor, ¿dónde estamos? Y Él decía, espera y calla. Y comenzaba a observar nuevamente alrededor. Ese lugar es un lugar tan a la vez lleno de cosas que nunca había visto. No miré llamas en aquel lugar, ni tampoco miré majestad de gloria del reino de los cielos. Comenzaba a observar que por todas partes comenzaban a caminar unas criaturas horribles, comenzaban a caminar unas criaturas en las cuales nunca he visto, ni en el infierno están esas criaturas, esos demonios que están en ese lugar. Y de momento el Señor me dijo, ¿sabes cómo se llama este lugar? Estas son las regiones celestes donde habita Satanás y sus demonios. Aquí es donde Él está y aquí Él tiene su estrado. Aquí es donde Él tiene su parte y me ha querido imitar a mí. Y me dejó solo en aquel momento. Comienzo a ver que ya no está Él y me preguntaba yo dónde estoy porque nunca había visto ese lugar. Era primera vez que miraba aquel lugar y en mi interior comenzaba a observar aquel sendero y comenzaba a caminar por aquel sendero cuando de momento miré que demonios comenzaron a verme con furia y ellos conocieron quién era yo, porque de momento cuando me miraron, me agarraron por los miembros, uno de mis manos, otro de mis pies, y comenzaron a decir, este es el que nos está haciendo daño allá en la tierra, vamos y agarrémoslo. Y yo decía, ¿dónde está el Señor? Si aquí yo no sé dónde estoy y no conocí ese lugar. He conocido misterios del infierno, he caminado por misterios del infierno, por senderos del infierno y créame que ese lugar estaba como en un lugar perdido y me agarraron aquellos demonios tan horribles. Uno me agarró por los miembros, me pusieron como en una forma de un altar, como que me iban a sacrificar a alguien y comencé a ver los rostros de aquellos demonios tan horribles, cual nunca los he visto, son indescriptibles. Y la palabra del Señor cuenta en el libro de Efesios 6:10 al 12 en adelante, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y ahí estaban aquellos demonios de las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Son unos demonios tan ordenados, una jerarquía de demonios tan ordenados que no se pelean entre sí. Ellos se ponen de acuerdo en todas las cosas, en todos los planes que ellos hacen, porque yo lo pude ver allí en mi cuerpo cuando yo miraba que aquellos demonios estaban agarrando mi cuerpo allí para ponerlo en aquel altar. Yo me sentía en mi cuarto casi al desmayar, llorando. Tengo un video en el cual no lo muestro por respeto, por ética, porque el momento que yo estaba orando no estaba con una camisa adecuada, pero sí tengo ese video de evidencia en el cual yo cada vez que lo veo digo, pero es que yo estaba muerto en vida y comenzaba a ver aquel lugar donde me estaban llevando, como cuando llevaron a Isaac, que Abraham lo iba a sacrificar. Así de ese momento me agarraron uno y otro y cuando ya uno de ellos comenzó a agarrar una hacha muy grande, comencé a observar que aquella hacha era inmensa y la agarró entre sus brazos y ya dijo, pónganlo ahí. Él dijo, pónganlo ahí, y comencé a ver y me amarraron con unas cadenas que no me podía soltar, amarraron mi cuello con una cadena por mi cuello, mis manos las tenían extendidas con cadenas y mis pies con cadenas, no me podía mover de aquel lugar. Yo trataba de moverme, pero también ellos me sostenían.
Y dijo el que tenía aquella hacha muy grande, pónganlo ahí, porque ya va a haber aquí no se juega con nosotros, nosotros somos una jerarquía de demonios, nosotros somos una jerarquía en la cual tienen que respetarnos y este es el que nos está haciendo daño ahí en la tierra, decían ellos. Y yo gritaba, Jesús, ¿dónde estás? Y no entendí el por qué estaba en ese lugar. Me había dejado solo el Señor en ese lugar. Y comencé a observar cuando aquel demonio de estatura muy grande comenzó a tomar entre sus brazos aquella hacha que al momento que la iba a tirar hacia mi cabeza para decapitarme, en el momento cuando miré, en el momento que miré, cuando aquel demonio agarró aquella hacha muy grande, escuché un estruendo en ese lugar y es que venían descendiendo ángeles ahí a ese lugar y comencé a observar aquella majestad que venía descendiendo, aquel demonio cuando que tenía aquella hacha que ya casi me iba a decapitar, no pudo, porque dijo él, no, ahora no podemos hacer eso porque han venido a intervenir estos. Y comencé a observar que aquellos ángeles estaban llegando y eran miles de ángeles que estaban llegando y a la vez comencé a observar a aquellos ángeles, pero aquellos demonios cuando miraron a esos ángeles me desencadenaron inmediatamente y dicen, no, llévenlo llévenlo a encarcelarlo, ya saben a dónde es el depósito de él. Y me llevaron y mientras ellos me estaban soltando, yo comencé a observar aquellos demonios que ordenadamente comenzaron a guerrear, comenzaron a ponerse como en valla para que no pasaran esos ángeles y comenzaron a pelear entre ellos mientras me llevaban, comencé a observar que me llevaron por aquel sendero donde estaba anteriormente al principio y ahí antes de llegar uno de los demonios que me llevaba, recuerdo que me presentó a donde estaba una serpiente. Aquella serpiente me tomó entre ella y me tomó y me llevó a donde yo iba a pertenecer, a donde me iban a encarcelar. Y cuando comencé a ver que llegamos cerca a donde estaba la puerta de donde me iban a encarcelar, aquella puerta se abrió inmediatamente, pero antes comencé a ver que unos demonios estaban en las paredes, unos demonios muy pequeños de alas como cafezosos. Comencé a observarlos y se me hicieron en un parecer como a los demonios de unas gárgolas, así, y se burlaban y decían, sí, sí, aquí está pero no hicieron nada más porque la serpiente que me llevaba entre medio de ella, no me soltaba, sino que me apretaba y me llevaba. Era una serpiente muy, muy gruesa, aquel demonio en forma de serpiente. Comencé a ver que se abrió aquella puerta, aquel lugar donde me iban a poner, y comienzo a observar aquel lugar. Era una puerta muy pequeña, aquella puerta que era más o menos de unos 2 metros aproximadamente de alto, no era tan grande y yo comencé a observar cuando entro a aquel lugar, comencé a ver que después de aquella puerta hay un mundo inmenso adentro de esa puerta. Comencé a observar como un río de lodo que estaba en aquel lugar y la serpiente inmediatamente cuando comenzó y me llevó a aquel lugar, comencé a observar que me tiró aquel río en forma de lodo, aquel lodazal que había en ese lugar, aquel fango, se puede decir, lodo, fango, humedad, río de humedad, pero en forma sucia.
y comencé a observar cuando me tiró aquella serpiente, comencé yo a ver unos demonios muy pequeños que estaban dentro de aquel lodo, porque yo caía dentro de ese río de lodo y aquellos demonios comenzaban en forma de piraña, esos demonios como peces, pirañas, horrible, feo, y eran muchos, y esos demonios comenzaron a comer mi carne, comenzaron a estar ahí. Cuando otra de las cosas que miré en ese lugar al momento de entrar fue un dragón que estaba en aquel lugar riéndose, y aquel dragón en el aire era como al ver el dragón, no sé si usted ha visto esos demonios que aparecen en Dragon Ball Z, así igualito, aquel demonio que llaman a través de las esferas del dragón, el mismo demonio estaba en ese lugar, allí estaba ese demonio, llamado, no sé cómo se llama, pero se llama Shenlong, algo así, ese demonio que lo mencionan allí en esos dibujos animados que aparece por la televisión llamado Dragon Ball Z. Pues déjeme contarle que ahí estaba y había otro demonio adentro también de ese fango, como en forma de un dragón, pero acuático, así como en forma de un cocodrilo. No sabría decirle, explicarle la forma que son esos demonios, porque son tan feos, y estaban aquellas pirañas, me comían, y aquellas pirañas comenzaban a ir y me llevaban hacia otro lugar, y comenzaba a sentir el dolor mientras yo estaba en ese lugar. En mi cuerpo aquí en la tierra comenzaba a sentir el mismo dolor que estaba ahí, y sentía picazón en mi cuerpo, sentía que mi cuerpo ya no podía más, y sentía que mi cuerpo estaba mal. Se estaba inflamando mi cuerpo aquí en la tierra, se estaba hinchando mi cuerpo al ver todo eso, y yo lloraba y lloraba. En la visión, en la revelación, lloraba, mientras también aquí en mi cuarto también estaba en llanto. Pues comenzaba a observar también que me llevaron a un lugar que todo está vivo, ahí todo está vivo, todo tiene vida, es un lugar lleno de vida, todo pero para mal, porque todo lo usan para mal. Comencé a observar que me llevaron a un lugar que cuando toqué el suelo de aquel lugar era como ver a alguien que lo han despellejado. Era un lugar donde se podía observar que la tierra, pues se podía decir la tierra era como carne, así, como ver a alguien que lo han despellejado y usted camina a través de la carne de él, así era, y habían unas pelotas como llagas que cada vez que yo daba un paso de aquel lugar, aquellas llagas se reventaban en pus, y cuando yo quitaba el pie de ahí volvían a formarse aquella llaga nuevamente. Era algo tremendo, era algo horrible estar en ese lugar. Tenía un olor horrible, como olor de carne de muerto en ese lugar, y allí todo tenía vida, y esos demonios se reían de mí, y el que estaba allí era un demonio, que yo estaba encima de un demonio, como en forma de despellejado, aquel demonio horrible. Era un demonio muy gigante, acostado boca abajo, y yo estaba encima caminando a través de ese demonio, por la carne de ese demonio que tenía en ese lugar. Luego de eso, le pregunté al Señor qué pasaba, Señor, dónde estoy en este lugar. Y aquellos demonios decían, aquí solamente estamos nosotros, aquí gobernamos nosotros, aquí no está ningún Señor, aquí no está Él, Él está más arriba, Él está más arriba, decían ellos. Aquí quien gobierna es Satanás, nuestro padre. Aquí vas a estar. Y mientras tanto
comenzaba la lucha allá en los ángeles peleando contra aquella jerarquía de demonios que estaban peleando, también los demonios que son demonios guerreros, llamados demonios guerreros, peleando ahí ordenadamente y no dejaban pasar a ningún ángel. Cuando de momento comencé a preocuparme, comencé a desesperarme en llanto y comenzaba a decirle: Señor, ¿dónde estás? Ya no aguanto este olor tan feo en este lugar, ya no aguanto estar aquí, Señor. Aquel lugar es un lugar más terrible que como estar en el infierno. El infierno tiene llamas, el infierno tiene gusanos, el infierno es el lugar donde la persona va si Cristo, sin Cristo, o si Cristo no llega a él, o si él no llega al Señor y muere en pecado, ahí donde va. Pero ese lugar es un lugar más terrible todavía, que todo se siente en vida, todo se siente tan la esencia horrible en aquel lugar. También comencé a decirle al Señor: esos ángeles que están ahí, oh Dios, ¿qué vienen a hacer? Y el Señor ahí comenzaba a hablar y decía, solo escuchaba la voz del Señor: es que van porque están peleando por tu alma en ese lugar y van a traerte. Eso es lo que escuchaba, y como estruendo comenzaron los ángeles a vencer a los demonios, y el ángel Miguel, el arcángel Miguel, ese arcángel que estaba ahí en ese lugar, ese arcángel que estaba ahí en ese lugar peleando, comencé a observar que comenzó a entrar sin miedo en aquel lugar, y comenzó y entró y comenzó a abrir aquella puerta y entró a donde yo estaba, donde me habían llevado aquella forma de pirañas, aquella forma de demonios de piraña, y comencé a observar que entró y dijo: aquí me ha enviado el Señor a traerte, porque Él te ha mostrado estas cosas para que tú vayas a la tierra y las cuentes. Y comencé a observar aquel arcángel que estaba ahí con unas vestiduras de armadura de pelea en aquel lugar, y los demás ángeles que iban con él se habían quedado en la puerta para resguardar ahí y que nadie, ningún demonio pudiera entrar. Y los demonios que estaban en aquel lugar, aquel demonio de dragón muy gigante que estaba en la parte de arriba, que parecía aquel demonio que sale en la televisión de Dragon Ball Z, de ese llamado Goku y todo eso, huyó, no soportó ver un ángel en ese lugar, y comenzó solamente la misión de él era irme a traer y volver nuevamente a donde estaba en la puerta y llevarme a donde estaba el Señor. Esa era la misión del ángel, no para quedarse ahí. Era una misión expresamente, era una misión expresamente dada por la orden del Padre, que fueran a traerme a aquel lugar. Y los ángeles peleaban con los demonios mientras el arcángel Miguel fue a sacarme de ese lugar. Y yo estaba en aquel lugar, comencé a ver que yo estaba rendido ya no soportaba el olor de ese lugar, el estar en ese lugar, el ver que cuando uno da un paso en ese lugar, tiene vida, todas las paredes tienen vida, es como que todo está activo, es como que todo está allí, a la esperanza de que cuando da un paso a alguien, ahí él también tiene vida, las paredes, todo tiene vida. Comenzaba a observar cuando él llegó y yo estaba rendido en el suelo, ya no soportaba porque era muy feo el olor, y las pirañas esos demonios en forma de piraña ya me habían dejado chancomido, ya me habían dejado comida, todas mis carnes ya no soportaba el dolor, y en el cuarto también ya no soportaba. Y comenzó aquel ángel y me sacó de aquel lugar a donde estaba el Señor. Y el Señor comenzó a decirle: Señor, pero ¿por qué es esto? ¿Y qué es este lugar? Que yo nunca he estado en este lugar. Esto es, me dice el Señor, para que tú veas la realidad de este lugar. Que contra
Esto es, me dice el Señor, para que veas la realidad de este lugar, que contra lo que ustedes pelean no es un juego. La Biblia, mi palabra dice que ellos están bien organizados. Satanás está bien organizado y no puede dividirse entre sí. Y aquí es donde él reside. Y el arcángel Miguel, que estaba en aquel lugar, miré que me llevó donde estaba el Señor y solo dijo esa frase del Señor, y comenzó a retirarse juntamente con los ángeles y me dejó ahí con el Señor en aquel lugar. Eh, Quiero hacer una aclaración, que el hecho de que el Señor haya estado en ese lugar no significa que Él no haya podido ir, claro que sí, pero Él permitió que yo mirara todas esas cosas para que vea que también que la jerarquía de ángeles que Él tiene, tienen poder porque están sujetas al Dios viviente. Eh, de momento comenzó a decirme el Señor estas palabras y me dijo unas palabras muy importantes. Me dice, ahora vamos a ver algo que te voy a mostrar para los últimos tiempos. Es conforme a la iglesia en la tierra. Y me dice el Señor, ¿tú crees que de esta iglesia eh, y me dijo unas palabras muy importantes el Señor y me decía, mientras me contaba esas cosas, me decía, te voy a mostrar algo muy importante que es lo que va a acontecer muy próximo en la tierra y es conforme a la iglesia. Entonces, solamente le escuchaba, el Señor ya había sanado todas mis heridas porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y comenzaba a escuchar su voz y decía, mi iglesia no está preparada para volar conmigo. Mi iglesia no está preparada aún para venirse conmigo en el arrebatamiento. Y comenzó a decirme esas frases y mientras comenzó a decirme esa frase comenzaba a mostrarme enfrente como una pantalla, al frente, una visión ahí al frente como un televisor, pero muy grande. Y comencé a observar y me decía el Señor, mira cuántos se van de esta iglesia. Y recuerdo que esa iglesia yo la conozco, es una iglesia no muy grande ni muy pequeña, es una iglesia mediana en, en construcción, una iglesia donde habitan mínimo 20 miembros, de 16 a 20 miembros, muy pocas las personas que habitan en aquel lugar. Y me decía, observa lo que va a acontecer en ese lugar. Comenzaba a ver a alguien predicando en aquel lugar y aquel que comenzaba a ver estaba con unas vestiduras, una camisa color rojo y un pantalón de tela color negro. Comenzaba a observarlo y él tenía un micrófono en mano y decía esta frase, el Señor, él estaba predicando acerca de la venida de Cristo y decía, el Señor puede venir hoy, Él puede venir mañana, el día y la hora no sabemos cuándo ha de venir el Señor. Cuando de momento comencé a observar que el micrófono comenzó a caer, las vestiduras que tenía ese varón en aquella predicación comenzaron a caer al suelo y comenzó el Señor a mostrarme en las personas que se habían quedado de esa iglesia. Comencé a observar al frente a un joven que estaba en aquella iglesia y se preguntaba qué pasó, a dónde está el que estaba predicando. Y comencé a observar a otra joven que estaba en aquel lugar, comencé a observar a otra mujer que estaba ahí también en la iglesia, en esa iglesia pequeña, desesperada. Y comencé a observar a otra mujer también que estaba ahí escuchando esa palabra y supuestamente eran cristianas y y estaban ahí, estaban de una manera que ellos ya decían, no, es que se los ha llevado, el Señor ha venido, nosotros nos hemos quedado. Esa es la parte derecha de la iglesia que estaba en aquel lugar. En la parte izquierda, donde estaba la otra parte de la silla,
quiero contarles que esa iglesia tiene dos partes. En la parte izquierda están las sillas, en la parte derecha también hay sillas y por el centro hay un caminito que lleva a donde está el donde se trepa las personas, donde se suben las personas a predicar. Allí comencé a ver la parte izquierda de aquel lugar, que se había quedado otra mujer desesperada también, se habían quedado otras jóvenes que estaban ahí en esa iglesia. La mayoría de hermanos pues se habían quedado. Era una iglesia muy poca de miembros, que al contabilizarlos eran como unos 20, de 16 a 20 miembros. Y la mitad, mínimo la mitad se había quedado y la mitad había volado con el Señor. Y él me decía, mira cómo está esta iglesia. Y dicen que son hijos míos. Y míralos ahí desesperados. ¿Tú crees que si yo viniera en este momento, ellos se quedan? Ellos, los que están ahí, los que tú ves desesperados, son los que se han quedado si yo viniera en este momento. Y me comenzó a mostrar otro templo, en el cual aquel templo habían más hermanos, habían más miembros, y comencé a ver que el pastor primeramente de aquel templo, de aquella congregación se había quedado. Comencé a observar a otras hermanas, comencé a observar que aquellas hermanas buscaban a los niños pequeños que ellos tenían y no estaban más aquellos niños pequeños, los buscaban, se salían para afuera del templo y no estaban aquellos niños pequeños, los buscaban, ya no estaban. Las mujeres que estaban embarazadas, las mujeres encintas, no estaba ya el niño dentro de su vientre. Ya era un desespero y el pastor de aquel lugar decía, pero se vino Cristo y yo me quedé. Y yo le pregunté al Señor, Señor, pero Él es un pastor y ¿por qué Él se quedó? Mira, me dice, Él es un pastor ahí en la iglesia, Él es un pastor ahí en la tierra, de esa iglesia, me decía, y el hecho de que Él se quedó, ¿sabes por qué es? Por una mínima cosa que yo y que es delicada. El hecho de que Él se haya quedado es por el simple motivo de que ha hecho al Espíritu Santo a un lado y se ha vuelto más a lo que es palabra. Ya dice Él que mi Espíritu Santo ya es para los tiempos antiguos, ya en estos tiempos ya no está el Espíritu Santo, dice Él. Entonces ha llevado a toda la congregación a ese sistema, a ese creer, y por eso mira cuántos se han ido, son pocos, pero la mayoría de ellos se han quedado porque le han hecho caso. Y aquel pastor miraba que se agarraba la cabeza y él lloraba y gritaba y decía, pero ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Y observaba también a muchas mujeres y varones que se habían quedado en aquel lugar. Y comencé a observar el desespero que se va a llevar en ese momento en donde la gente va a salir de sus templos, los cristianos que se queden salen de los templos para afuera buscando a los cristianos que se hayan quedado. Y yo miraba también que aquellas personas que tienen su esposo o su esposa y la esposa no estaba y el esposo se había quedado, solamente tomaba lo que era las ropas y dice, yo me quedé gritando de dolor, va a ser un caos. Mientras tanto miraba afuera en las calles como accidentes automovilísticos se daban unos con otros, y miraba también que accidentes por parte de motocicletas, por parte de aeronaves, por parte de barcos, por parte de tantas cosas que va a sucedía, y era un caos en toda la tierra. Cuando de momento comencé a observar la noticia que se va a dar muy pronto, y decía por el internet ahí
por la televisión más que todo, los informantes decían, no sabemos qué pasó, no sabemos qué ha pasado, y por el internet también miraba aquella noticia número uno a nivel mundial que va a ser esa noticia. Todos los ojos van a estar a la expectativa de aquella noticia, diciendo algunos, pero ¿qué ha pasado? ¿Pero qué está pasando en el mundo? Diciendo, y miraba aquella noticia que decía, miles de personas desaparecieron de la tierra, no sabemos qué ha sucedido. En otra noticia decía, por la televisión, han desaparecido muchas personas a nivel mundial y es un acontecimiento dado al mismo tiempo, decían los informantes, en todas las partes de la tierra, y por el internet también, por el periódico. Al siguiente día también comenzaban a decir, no sabemos qué aconteció, no sabemos, y la gente, los estudiosos, buscaban una respuesta, y ellos decían, no, es que vinieron los ovnis, vinieron los extraterrestres y se lo llevaron. Pero allá escuchaba un grito de los cristianos y decían, de los cristianos que se quedaron, los cristianos mentirosos, hipócritas, que solamente anduvieron en las iglesias solamente por agradar tal vez al hombre, solamente por agradar a lo que es el dinero, solamente por agradar a lo que es tal vez su propio orgullo dentro de las iglesias. Y entonces miraba esa desesperación y comenzaba a observar tantos cristianos que decían, me he quedado, no, es que Cristo ha venido y se ha llevado su iglesia, es que Cristo vino a llevarse a los cristianos que eran fieles ante Él. Y era un desespero tan grande que comenzaba a ver que en la tierra, comenzaba a ver el desespero muy enorme, cuando de momento el Señor comenzó a mostrarme otra imagen, en el cual comenzaba a ver cómo Miguel descendía del reino de los cielos a pelear contra los demonios que están en las huestes espirituales de maldad allí, porque ya no le va a pertenecer a Satanás, porque Satanás va a ser enviado directamente a la tierra. Todos los demonios que están en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes van a ser caídos aquí a la tierra. Y comenzaba a observar cómo aquellos demonios comenzaban a venir en línea, comenzaban a ver aquel ejército descender de ese lugar hacia abajo, ya a tomar posesión de lo que era de ellos. Alegres, muy contentos venían ellos, y comenzaba a observar que demonios del infierno también salían hacia la tierra. Ya era un acontecimiento que el Espíritu Santo no va a estar aquí en la tierra, y decía el Señor, míralos, mira lo que va a acontecer. Y comenzaba a haber inundación directamente de demonios por toda la tierra, por toda la tierra. Ya comenzaba Satanás directamente ya comenzaba a mostrarse. Eso va a ser un caos después. Yo le recomiendo que usted esté orando, que usted esté velando delante de la presencia del Señor, porque aquel que se quede va a sufrir una consecuencia cual nunca la ha visto y nunca la habrá. Esfuércese y sea valiente, no tema, porque Cristo está con usted. Si en este momento es hora de arrepentirse, en este momento es hora de decir, vamos a tomar la brecha ante Dios y vamos a seguir, y me voy a arrepentir porque yo estoy vivo aún. Y esta fue una experiencia para que usted pueda ver la realidad que va a seguir en este mundo. Comenzaba a observar cómo demonios comenzaban a torturar a las personas. Comenzaba a observar el caos que venía, y comenzaba lo más peor de todo, comenzaba a observar que en las iglesias, adentro de las iglesias, los mismos hermanos, miembros de la iglesia, comenzaban a agarrar a los pastores, comenzaban a agarrarse unos con otros, y decía, por tu culpa me he quedado, y le echaban la culpa al pastor, le echaban la culpa a aquellos que lo llevaron ahí, que nunca les predicaron un evangelio santo, y comenzaba a observar cómo unos se peleaban con otros, y aquellas personas que miré cómo agarraron a un pastor en una iglesia y uno lo tomaron
los miembros que que tenía el pastor, y comenzaba a observar cómo lo alaban, uno para un lado, otro para el otro, y aquel pastor gritaba, pero lo más peor de todo, que no moría, no podía morir, sino que allí estaban los miembros saltando para arriba y para abajo, los miembros, y la sangre corría, pero él no moría. Él no moría porque le quitaron los miembros a un pastor que se quedó. Yo recuerdo directamente cómo el Señor me mostraba a ese acontecimiento tan terrible, y aquel pastor gritaba, no, no, y gritaba, y aquellos le decían, por tu culpa me quedé, por tu culpa, y se peleaban unos con otros, y miré como un joven de un rascacielos se tiró de un edificio muy grande, muy alto, se tiró hacia abajo, porque decía, esto no tiene sentido, yo voy a tirarme de este lugar para no sentir dolor, para ya no sentir tristeza, para ya no sentir el acontecimiento que está ahorita en este momento dándose, para no sentir un ahogo, un aprieto. Y comencé a ver como aquel joven se tiró, y cuando cayó al suelo solamente los huesos comenzaron a salirse de su cuerpo, y comenzaron el dolor directamente, y no podía morir, y aquel joven decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cayó reventado al suelo y se movía y no podía morir. Era terrible lo que va a acontecer. La Biblia dice que viene un acontecimiento tan grande, una tribulación tan grande como nunca la ha habido ni nunca la habrá. Es algo tan tremendo que va a ocurrir en ese momento después del arrebatamiento de la iglesia. Mi iglesia no está preparada para volar conmigo, ni la iglesia no está preparada para el arrebatamiento de la iglesia. Eso fue lo que el Señor me mostró tan terrible que va a acontecer en aquel momento. Pero usted y yo ahorita estamos en vida, ahorita estamos en el momento crucial que podemos decir, vamos a levantarnos y vamos a ir a predicar este evangelio a toda criatura, y vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, y puede reconocer que Jesús es Dios, y puede reconocer que nos hizo, y puede reconocer y venir a los pies de Cristo en este momento. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran misericordia, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tu misericordia, oh Dios. Oh Santo, aleluya. Recuerdo que también el Señor me dijo estas frases, y me decía él, Satanás en este último tiempo va a incrementar lo que es el número de muertes a nivel mundial. Esas palabras se me quedaron, y me dijo el Señor, Satanás va a incrementar el número de muertes porque le queda poco tiempo, porque sabe que después del arrebatamiento ya no habrá muerte, porque la muerte va a huir de ellos, la muerte va a huir de las personas, decía el Señor. Incrementará más el número de muertes, más que lo que ahorita está aconteciendo. Así me decía el Señor. Y pues esperemos que el Señor entre a su vida, y que el diablo no lo mate o no se lo lleve a usted antes de que Cristo llegue a su vida. Porque una vez ya muerto no hay esperanza. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, porque aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Vamos a orar, Señor, en esta tarde, en este momento, en este día, en esta noche, en esta mañana, donde quiera que usted esté, en el momento que usted esté, dígale, aquí en mi trabajo, Señor, aquí en mi negocio, aquí en mi lugar, aquí en mi desesperación, aquí en mi angustia, aquí en mi tribulación, aquí en mi alegría, aquí en mi bendición. Yo te alabo, Señor, yo te adoro,
Porque dígale, si usted se siente desesperado, dígale, yo sé que el Dios de la esperanza eres tú. Yo sé que el Dios que me va a redimir eres tú. Yo sé que el Dios que me va a levantar eres tú. Yo sé que el Dios que me va a dar vida eres tú. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien seamos salvos. Dígale al Señor, y rebequenda maíz, rompe todo yugo del diablo, Dios, en el nombre de Jesús. Toda maldición diabólica, satánica, la reprendemos por la sangre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, oh Dios. Ahí donde está la necesidad, ahí donde está la desesperación, la angustia, en el nombre de Cristo Jesús, levántalo, levántalo, Dios, dale fuerza a aquel que esté desesperado. Oh Santo, como dijo Job, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, porque desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y Rebeque Santo, aleluya, bendito sea el nombre. Yo siento una unción de Dios y Rebequenda Santo, yo siento un poder de Dios sobrenatural. Y Rebequenda Santo, poder de sanidad, poder de liberación, poder fuego, fuego del Espíritu Santo, aleluya, rabasaca, y rabasaca, rabasí, urramaisacanda, bendito el nombre de Jehová. Gloria sea el nombre, levanta, oh Dios, da fuerza en el nombre de Jesucristo. Y rebequí, rabasacanda, masa, rabajesa, rabaj. Santo, aleluya, hay poder de Dios, hay poder de Dios. Dios está liberando a muchas personas. Y Rebeca, a través de este mensaje, Dios está liberando a muchas personas a través de esta gran revelación. Y rabasacá. Oh Santo, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús, bendito Dios Todopoderoso. Paséate Nazareno, paséate y Rebequenda más ahí donde está la necesidad. Y Rabasaque, y Ramasá, Santo, aleluya. Hay poder de Dios, hay poder de Dios, hay poder de Dios. Rompe toda cadena del diablo en el nombre de Jesús. No prevalezcan tus enemigos, Jehová Dios. Y Rebequenda, Santo, 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 Santo. Que anda santo, aleluya. Poder de Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y Rebequenda, veo los cielos abiertos en este momento. Rabasequenda, Rabá. Oh santo, aleluya. Hay poder en Jesús. Veo los cielos abiertos en este momento. Rebequenda, veo cómo está sentado a la diestra del Padre Jesús de Nazaret con poder y gran gloria. Y Rebequenda Maizarabaki, veo una gran bendición. Y Rebequenda para la humanidad. Y Rebequenda Maizarabaki, veo un poder de Dios sobrenatural en estos últimos tiempos antes del arrebatamiento. Y Rabasa, Dios bendiga su vida. Dios bendiga a su familia, a cada uno de los que están con ustedes. Y recuerde que pronto nos vamos. Dios le bendiga.